Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme aquí una vez más en AFN TV, American Freedom Network, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme hoy, viernes 14, 7 de la noche, en esta reunión que acostumbramos tener hoy todos los domingos. Hoy no estamos con nuestro amigo y compañero Manuel Mulet en sustitución. En este momento, pues vamos a tener una breve conversación para mantener el espacio, evidentemente, y para tener esta comunicación cercana con ustedes. De más está decirle, mis amigos, que estamos atravesando desafíos significativos en materia de la democracia, nunca antes visto. No hay ningún marco de referencia anterior, en años anteriores, que nos pudieran decir algo al respecto de lo que estamos aquí. Estamos siendo atacados y retados, sería la palabra correcta para utilizar, por gentes oscuras que quieren cambiar nuestra forma de vida integrar nuestro famoso sueño americano, esa palabra otrora, esa palabra significativa que representa vivir aquí en los Estados Unidos. Pero el sueño americano no es eso simplemente. Eso es una quimera, es parte del problema. El sueño americano no es la casa o el carro o un estándar mayor de calidad de vida como en referencia existe en comparación con otros países. Es mucho más. Es mucho más que decir eso. Es mucho más que simplemente utilizar esa palabra sueño americano para decir, wow, estamos bien, etcétera, etcétera. No, pero no es así. Para tener un ejemplo, para tener una idea, para tener un marco de referencia real, la realidad de ese sueño americano es tener la tranquilidad de vivir un entorno como queremos, para poder llevar nuestras familias y nuestras vidas personales adelante. Y para eso nosotros, en este país, nombramos a políticos, administradores, para que trabajen, escuche bien, para que trabajen para nosotros, porque ellos son empleados nuestros. Y cada vez que perdemos la referencia, el marco de referencia de eso, nosotros somos los que estamos perdiendo, porque aparecemos siendo lacayos de ellos, parecemos siendo borregos de ellos, pareciéndose personas dirigidos por ellos, y es al revés. Nosotros los contratamos a ellos y pagamos sus sueldos con los impuestos que nosotros contribuimos al fisco nacional. Ellos son empleados nuestros. Nosotros por eso no pretendemos pisotearnos, pero ellos cuando llegan ahí nos pisotean. Hay que recordárselos en todo momento, pero tenemos que recordárnoslo nosotros mismos. El sueldo que esas gentes ganan, ese peculio que ellos llegan a tener, esos que se vuelven millonarios, es porque nosotros, los bobos de la película, les pagamos. Son nuestros impuestos y no debemos olvidar eso jamás. Porque ni el presidente de la República, con todas las pompas y todo ese aparataje del servicio secreto que los cuida y todo, lo pagamos nosotros. Pero lamentablemente el sistema se ha empañado, se ha cubierto, se ha barnizado en que ellos están por encima de nosotros. Ni el presidente, el que fue,
el 45, el que es el bochorno de esta nación y el que venga. Son empleados de nosotros, están al servicio de nosotros para velar porque esa convicción que nosotros tenemos del sueño americano se mantenga en la santidad de lo que nosotros pretendemos. Así que es crucial estar claros al respecto de eso. Y si algo debería yo decir en este momento, hoy, domingo 14, 7 de la noche, es traer el recordar eso. A mí me tildan de conspiranoico, algunos. Otros me catalogan como profeta del desastre. Otros me tildan de decir que aquí no se hace nada. ¿Y saben qué? En la suma de todos, cada uno tiene algo de eso. Porque de verdad reconozco que hay parte de eso. Pero es que el común denominador de todo eso es la verdad de lo que estamos viviendo. No hay otra forma de poderlo interpretar. Conspiración. Estamos viendo todo lo que está pasando. Profeta del desastre. ¿Cuál desastre? Cuando ya estamos inmersos en ese desastre. Yo no sé cómo poder barajar esto para que pueda ser correctamente entendido. Pero para nosotros es definitivamente crucial, amigos patriotas, que nosotros tenemos que dar un frente adelante, que nosotros no podemos continuar dejándonos arrastrar por la desidia de nosotros de tolerar todo lo que está sucediendo, porque estamos creyendo que esos pseudo políticos, pseudo presidente, hazme reír del mundo entero y dolor para todos nosotros y nuestra familia, sean los que están gobernando y nosotros estamos happy, tolerando, convencidos de que la ley es la que va a prevalecer al final. ¿Y sabes qué? Yo apuesto a eso también. Apuesto a que a la final la ley se va a imponer porque usted trabajó para eso. Porque usted se bajó o se salió de su círculo de confort y decidió aceptar que para mantener la integridad de nuestro hogar depende de nosotros que lo defendamos. No hay de otro. No hay políticos que estén por encima de nosotros. Haz unos segundos de silencio. Medítelo. ¿Está usted por encima de esos políticos? ¿Usted es su jefe? ¿Usted es el que paga? ¿O esos políticos, usted es un lacayo de ellos? ¿Usted es un borrego de ellos? ¿Usted es uno de esos que responde a santo y seña de que lo que ellos digan sea amén? Especialmente por los damas y caballeros que están aquí en el condado de Miami-Dade. Los 3 de Miami, como intituló nuestro amigo Manuel Mulet. Y no nos damos cuenta de eso, seguiremos hundidos. No le quepa la menor duda. Somos una república. Y es fundamental comprender que somos una república, pero que tenemos un concepto, por decirlo de esa manera,
que somos federales. Tenemos una base de ¿cómo sería la palabra? Federalización. Ok. Pero nuestra forma de gobierno está basada en la democracia. Y hoy más que nunca, esa democracia tal como nosotros la entendemos está siendo manipulada. Está manipulada por gente oscuras del contorno de la política de esta nación, pero a la vez personas degeneradas que pululan en el mismo partido republicano, que se hacen llamar conservadores, y son conservadores para mantener su puesto en el gobierno, a expensas suya, haciendo convivencia. En Venezuela hay una palabra conchupancia, que hacen conchupancia, convivencia con los políticos oscuros, y ellos mantienen su estatus en detrimento de nosotros. La indiferencia, mis amigos, y la falta de participación en los asuntos políticos de nosotros le ha allanado a ellos el camino para hacer lo que les da la gana, para pisotear esos valores democráticos en los cuales nosotros creemos, y con esos valores democráticos los pusimos allí. Si usted no se da de cuenta de eso, estamos muy, pero muy desmejorados. Así que, en definitiva, debemos estar alerta ante cualquier intento de socavar las instituciones democráticas que están pasando en este momento. Nosotros estamos en la obligación, por nosotros, por nuestra familia, de alzar nuestra voz en defensa de una libertad justa, de igualdad, de una igualdad real. No es igualdad que nos quieren vender ahora, de la aceptación de todas las aletas del abecedario, o de que nosotros somos ahora los malos de la película porque nos tocó ser blanco, porque a usted no le preguntaron cuando nació. ¿Tú quieres ser blanco? ¿Tú quieres ser chino? ¿Tú quieres ser ruso? ¿Tú quieres ser chino con los ojos para abajo, asiático con los ojos para arriba? Por lo menos a mí no me lo preguntaron. Si a mí me hubieran dejado decirle a la cigüeña para dónde iba a coger, yo le hubiera dicho. Pero ella cogió para donde ella tenía que ir. Pero esa igualdad que nos quieren vender, de que ahora nosotros, porque somos blancos, los que son rubios azules, los que tenemos el piel un poco más oscura, que somos los malos de la película, porque alguien en cierto momento de la historia cometió errores, y ahora estos que están ahora, que no pertenecen a esa parte de la historia como que la vivieron, sino como legado histórico, entonces ahora nosotros tenemos que sufrir la inclemencia de que somos, y aceptar que somos malos, y tenemos que sucumbir a las locuras de los que están tratando de imponernos esto. Así que, mis amigos, tenemos que estar conscientes y tenemos que estar claros. Nosotros no podemos, no, absolutamente no podemos delegar nuestra tarea de preservar el sistema que garantiza nuestros derechos fundamentales en políticos que, cuando se vendieron a nosotros, parecían los hermanitos de la calidad, y ahora se dejaron arrastrar por los oscuros. La historia nos está enseñando y nos está cobrando con un altísimo precio que la democracia es fácil, que está penetrada y que requiere de vigilancia, compromiso y acción. Óigame bien, vigilancia, compromiso y acción.
Compromiso y acción que muchos no acaban de asumir, que esperan pasivamente a que otros vengan, el de al lado, el de atrás o el que ya está adelante, sean las personas que defiendan eso que nosotros esperamos, la quimera del sueño americano. Nos están robando el futuro, le están robando el futuro de nuestra descendencia. Por ahí hubo alguien en un programa de radio que dijo que yo de lo único que me paso hablando es de mis nietos. Carajo, ¿y de qué voy a hablar? De mí. Ya yo estoy terminado. Si en cualquier momento me mandan a buscar. Como siempre digo, lo mejor que pudiera estar haciendo es tranquilo en mi casa, con la bebida favorita mía, con el trago que me agrade, desde una Coca-Cola hasta un whisky de 18 años. Pudiera ser. Pero más sin embargo, cuando hablo de mis nietos, hablo en nombre de los nietos de todos nosotros. Los que llegamos a un momento de la edad en darnos cuenta de que nos están robando y que cada vez ellos dan pasos más adelante para vencer. No quiero tocar temas del calibre de lo que está pasando en este momento en el mundo. Estamos transitando la Tercera Guerra Mundial, aún sin nombre propio escrito en la historia. La historia es la que se va a encargar de en su tiempo escribir ese nombre. Pero esa guerra ya está rodando. Y lo peor que está sucediendo ahora de esa guerra ya no es ni siquiera el título Rusia-Ucrania, que estos tipos salvajes de aquí nos arrastraron, sino lo que está pasando con esa forma ideológica de convicciones religiosas encabezado por Irán, pero que todo el mundo árabe está detrás de ello a la hora de la final, de pensar que los judíos son los malos de la película. Eso es un problema que lo entienden ellos, pero que la realidad, que lo queramos entender nosotros o no lo entendamos, nos va a afectar. Nos está afectando. Y los días que me quedan aquí me van a afectar. Pero sus nietos, subrayó la palabra que le molestó a alguien, nuestros nietos son los que van a pagar y van a vivir, si llega una guerra nuclear, los que queden. Bueno, ya hemos visto tantas películas de esas hollywoodenses y no hollywoodenses, de lo que puede surgir. Eso es lo que vea a sus nietos. ¿Eso es lo que quiere usted para sus nietos? Creo que a esta altura de la película nosotros no vamos a poder detener eso. Tarde. Estamos jorobados. ¿Van a vivir esas consecuencias? Yo no sé si estamos a tiempo o no. Yo no sé si estamos a tiempo de detener a estos degenerados puros los de aquí. Yo no sé si estamos a tiempo de recuperar la esencia del sueño americano, no de la casa y el carril, no. La esencia del contexto. No sé si estamos capaces de detener el oprobio de esta invasión marcada en inmigración. Me da pena por las personas de buena estirpe, para poner una palabra, que han venido buscando ese sueño equivocadamente, sino a lo que me refiero, a esa manipulación
que se convirtió en una invasión contra nuestros intereses. Pero eso es otra página en la historia de esto que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo ahora es cómo hemos sido pisoteados por estos pseudo políticos y que nosotros nos corresponde asumir el rol que nos corresponde en defender con las armas que nos otorga la Constitución que nos legaron estos caballeros que están ahí. Y les repito, a esta altura de la película, yo no sé si esto lo podremos detener. Porque si en este momento, en el tiempo que nos queda, de aquí al 5 de enero, no salimos a defender a este individuo, a capa y espada, tocando todos los timbales, a costa de lo que sea, no lo hacemos. Voy a utilizar un refrán que dice entonces en Venezuela, muy famoso: no te vistas que no vas para el baile. Así es que reza el refrán. Tú no haces nada, no te vistas, porque no va a haber un baile para ti. Lo triste es que no va a haber baile para tus nietos, porque tú te quedaste tranquilo, esperando que el de al lado haga algo. Vete tranquilo, con tu conciencia tranquilo, que pudiste hacer e hiciste lo que estuvo a tu alcance. Gente, amigos, no amigos, dicen que hacer caravanas no sirven para nada, que pararte en una esquina con una bandera no existe para nada, que ir, no, permítame que decirle, yo respeto lo que cada quien quiera pensar, respeto lo que digan amigos y no amigos, pero ¿sabes qué? Yo lo que digo, que lo que usted haga, por poco que usted haga, va a ayudar a defender. Si usted le sale del corazón simplemente escuchar esto y no hace nada, pero si usted escucha esto y escucha las voces de tantas personas que están hablando en el mundo donde estamos, que es en el mundo hispano aquí en los Estados Unidos, o los que manejan perfectamente el inglés y escuchamos programas en inglés, los que sean, si usted se limita, simplemente se limita a escuchar y no hace nada, porque era bajo de tango, como dicen en Cuba, olvídate del bolero, ¿no? Olvídate del tango y canta un bolero. Pero si usted decide hacer algo, puede empezar por compartir todos esos programas para que esta información llegue a otras personas para que se despierten. O si usted decide y sabe que hay un amigo suyo que se va a parar en una esquina un fin de semana, por ejemplo, tiene los de Tropical Park que están ahí todos los sábados, váyase para allá. Cómase un pastelito con ellos allí, ponga una bandera para que la gente que pasa por ahí lo vea. O usted decide participar en una caravana, haga ruido para que se sepa que estamos vivos. Vivos, que es lo que parece que no estamos. Y de eso se trata en el hacer. Y cuando haya una manifestación en un sitio, vaya. Y cuando haya una acción en el school board, aunque parece que ya eso pasó a la historia, pero vaya. Nosotros no estamos aquí que tipo Cuba o tipo sistema comunista para hacer mítines de repudio a nadie, no. ¿Sabe qué? Hágase el mitin de repudio, hágaselo usted por no hacer nada. ¿Hay futuro? Bueno, mi optimismo frustrado me dice a mí que desde el punto de, como dice Tres Patines, desde el punto de vista de la vista mía, lo veo muy difícil.
De usted depende. Lo que usted quiera. Lo que usted desee para su familia. Lo que usted crea que debemos legar a nuestra descendencia. Porque a la final, su descendencia y usted son los que van a tener que hablar tarde o temprano de esto. Yo no le voy a robar más tiempo. Reflexión. Hoy, domingo 14, 7 y tanto de la noche, usted tiene la oportunidad de tener una acción de reflexión de lo que usted quiere que ese nombre, el sueño americano, sea lo que usted decida ahora que sea para su descendencia. Y si no, que Dios nos coja confesado. Mi nombre, Gustavo Rodríguez, esto es AFN TV. Le doy muchísimas gracias a las personas que nos siguen. Si usted cree que estamos en la misma página, le invito a que continúe con nosotros a través de nuestra señal de AFN TV Radio y AFN TV TV. Me sé tantas palabras. Síganos, comparta el programa. Y si usted es la primera vez que está con nosotros, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de llegar hasta aquí, hasta este momento. Si usted nos acompaña, por favor, suscríbase al canal, active pues esos elementos que otorga el sistema, la manito arriba en agradecimiento, en satisfacción, la campanita que es la que le comunicaría pues las próximas ediciones que tendríamos del programa y sobre todo, por favor, comparta el programa. Mi mejor deseo, mi mejor voluntad para todo es que Dios reparta suerte y nos ilumine en nuestro entendimiento de lo que estamos o lo que tenemos enfrente. Que Dios bendiga los Estados Unidos de América. God bless America. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
war.